Luis? Hola, Marce. ¿Cómo ¿Cómo va? andamos? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Todo bien, por suerte. Buenísimo, a ver. Contento acá, viendo que parece que se extiende la cuarentena hasta fin de abril. Así Uf, que sí, parece que sí. Así parece que que sí. Ujú. estamos Pero va, esperando a ver qué sucede. así es. ¿Se ve bien por el tema luz? Sí, perfecto, perfecto. Sí. A mí cada vez Dale, ok. se me va oscureciendo un poco el tema, pues estoy iluminada con la ventana y después tengo acá arriba, pero vamos a ver cómo nos vemos. Sí, sí, Cualquier cosa, sí, sí, totalmente. Tengo ventana, luz. Sí. si en algún momento no me ves más, me avisas y cambio la iluminación. Dale, fantástico, fantástico, buenísimo. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, Esperamos unos minutos, no sé sí, cuánta sí, gente hay. Sí, 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 esto manejarlo, lo manejamos por sí, vamos. sí, se están sumando las Buenísimo. personas, Sí, así que sí, bueno, mientras se suman, me gustaría contarles eh, que bueno, que esta conversación es parte de esto que venimos haciendo, de nuestro proyecto que se llama Humanizando Etiquetas, que lo que buscamos es charlar y charlar con distintas personas y que esas personas nos cuenten eh, su vida o nos cuenten sus experiencias, ¿sí? Son todas conversaciones que tenemos con personas que cuentan en primera persona parte de su vida. La idea es que nosotros te vamos a ir haciendo, yo te voy a ir haciendo preguntas y sí, obviamente que vos podés responderlas o no. Esta no es una entrevista que fue, o sea, yo no te pasé las preguntas antes, yo le aviso a nuestro público, ¿no? Esto es todo en vivo, no hay nada guionado. Así que está bien, quizás fantástico. vos tenés la total libertad para decir, mira, esto no lo quiero responder, o esto sí, entonces vos ponés los Ujú. límites, que como es tu Sí, experiencia, perfecto. obviamente que, o sea, vos decís hasta cuánto querés contar. No porque estés Por acá, estás supuesto. obligado a responder todo lo que nosotros te preguntamos, sino que vos pones tus límites. Y cualquier Bien. persona que quiera hacerte una pregunta, la puede hacer escribiendo acá abajo, ¿sí? O sea, ahí, Dale, a ver, fantástico, y ahí abajo. fantástico. Pueden escribir Bien, acá, ahí. ahí. Sí, yo lo que voy a hacer es, si cuando escriben, yo te voy a leer las Sí, por preguntas. las dudas, léemela. Dale, sí, 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 yo leo las por las dudas, preguntas. léemela. Ujú. Si vos tenés que estar pendiente de si se pasó una, no, volver para atrás, eso me ocupo yo, así que no te preocupes. Dale, bien. Bueno, Para bienvenido. que saludo a un amigo. Hola, Nico. Hola, Fati. Son Sí, todos amigos. Los que voy este, viendo, los otros. ajá. Así que bueno, la idea es empezar esta conversación, va a durar 1 hora o un poquito menos en realidad, porque si no, Instagram nos desconecta, no le importa para nada que estemos teniendo una conversación interesante, nos corta. Así Dale, que, fantástico. bueno, me gustaría que empecemos vos presentándote un poco, contando quién sos, un poco el título de esta conversación que habíamos arreglado, ¿te parece? Sí, dale. ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Empezamos Como presentándote. Dale, empiezo yo. Bueno, fantástico. Bueno, para quienes no me conocen, Luis Echenique, psicólogo, profesional en temas de gestión de recursos humanos, profe y fuertemente comprometido con la diversidad y la integración de la diversidad. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo más inclusión, sino que estoy hablando de integración. ¿Sí? Entonces, básicamente eso, divorciado, no voy a decir la edad, aunque ya muchos la saben y por lo que vayamos contando
se van a dar cuenta de la edad, pero sí, sí. Bueno, ese soy yo, ¿sí? Primero, bueno, Marcela, te súper agradezco la invitación y el poder compartir juntos este espacio de reflexión y de memoria, fundamentalmente, ¿no? De memoria, fundamentalmente, de lo que ha sido esta época siniestra que hemos vivido allá lejos y hace tan poco tiempo, en 1976, 83, ¿no? 83, 84. Pero que por ahí para la historia de la humanidad no es poco, 44 años, y cuántos cambios han habido en estos 44 años y por suerte en estos últimos 10, 12 años. ¿Sí? Y parte de estos cambios tienen que ver con la historia y el recorrido del colectivo LGBT, ¿sí? LGBT más, ¿sí? Para no poner todas las letras de todas las sexualidades disidentes. Pero sí, así como se dice, ¿no? De que han sido tiempos difíciles, efectivamente aquellos años oscuros que tuvimos que vivir han sido años muy, muy siniestros. Y yo acá contaría dos anécdotas como para empezar a centrarnos y luego ir compartiendo historias. Hace ya algunos cuantos años, en pleno proceso militar, 1978, yo voy por primera vez a Estados Unidos y estando en Nueva York, veo una pareja de hombres caminando de la mano, agarrados de la mano y dándose un beso en pleno Nueva York. Y obviamente dije, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Sí? Esto, por supuesto, me sorprendió muchísimo, tanto como me sorprendió también, estando en Washington, gente que pudiera manifestarse políticamente, ¿sí? Que pudieran expresar sus ideas políticamente. No voy a hacer juicio de valor, estoy solamente narrando episodios, y estaban ahí frente a la Casa Blanca protestando o a favor, no me acuerdo si era protestando o a favor del Canal de Panamá. En aquel momento era un tema del Canal de Panamá, si no me equivoco, estaba Carter en su momento. Estos fueron dos hechos que me hicieron crack en la cabeza, obviamente, ¿no? O sea, esta posibilidad de expresarse, que luego si vamos viendo a lo largo de todos los años, un poco es esto, ¿no? La posibilidad de expresarse, ¿sí? La marcha del orgullo tiene que ver con este expresar quién soy, y parte de esta lucha, este trabajo en pos de la igualdad de derechos tiene que ver con una expresión de tu ser, ¿sí? Claro. Entonces, por un lado esto, y quiero luego ir hasta hace muy poquitos años, 2, 3 años, ¿sí? Hola Omar, donde estaba yo saliendo de Distrito Arcos, ahí en Palermo, ¿sí? El shopping, caminando yo por Juan B. Justo y adelante mío y una pareja de unos chicos de 20 años, más o menos, 20, 25, para mí eran jóvenes, obviamente. Iban caminando de la mano, ¿sí? Muy enamorados, se notaba, ¿sí? Hasta se dieron un pico en medio de la calle. Y yo me adelanté y les dije, chicos, quiero felicitarlos. Por supuesto me miraron, ¿y este viejo qué le pasa? ¿Sí? Pero quiero felicitarlos porque desde mi infancia hasta hoy, para que ustedes puedan estar expresando su amor libremente, ha pasado mucho y mucha gente ha dejado su vida también, ¿sí? Entonces,
tomo estos dos hechos, ¿no? Como que me han marcado, impactado fuerte, desde la represión absoluta, que es lo que vamos a hablar ahora, que era vivir, que era ser gay, ¿sí? O que era ser un hétero en aquel momento, ¿sí? A una actualidad hoy, 2020, donde podés expresar libremente tu sexualidad, ¿sí? Claro. En algunos ámbitos, ¿sí? Y vos en algunos ámbitos. Sí, vos caminaste en el año 78 por Nueva York y viste a esos dos hombres caminando de la mano y besándose. En ese mismo año, en Buenos Aires, ¿cómo era tu realidad? ¡Wow! En ese mismo año en Buenos Aires, ¿sí? Estaba presente hacía 2 años la toma de poder por parte de la dictadura militar, cuyos objetivos eran, y los quiero leer para no olvidarme, el reencauzamiento de la nación dentro de la senda cristiana y occidental. ¿Sí? Ok. Por eso dije quiero leerlo textual, pero uno de los objetivos que Videla, Macera y Agosti le abocaban o le daban al proceso de reorganización nacional tenía que ver con esto. Reencauzar, o sea, te tengo que corregir, te tengo que volver a poner en el camino correcto, ¿sí? Dentro de lo cristiano y lo occidental. Y entonces esto, vos me preguntabas en el 78, ¿sí? Yo parto ya del 76 con parte de los objetivos, y hoy lo que decimos gay, ¿sí? Hoy lo que decimos colectivo LGBT, ¿sí? Todas las letras, se le decía, y esto es el peso del lenguaje, invertido, amoral, pervertido, desviado, y vamos a una más suave, mariposón. ¿Sí? Con lo cual, el ser gay, lesbiana o trans, donde lo trans no era la trans, era el traba, ¿sí? Sí. Después, si querés, compartimos algunas, no historias directas, obviamente, ¿sí? Pero sí lo que fui averiguando, investigando. Fíjate el término con lo que se lo denominaba, ¿no? O sea, el invertido, el amoral. Claro, si era invertido y hay que corregir, ¿no? Claro, hay que corregir. ¿El desviado de dónde? Claro. ¿Sí? ¿Cuál era el patrón? ¿De dónde me desvío? ¿Sí? Entonces, claro, la vida dentro de este contexto tenía sus códigos, ¿sí? Obviamente no existían las redes como existen hoy en día, obviamente no había la exposición que hay hoy en día, pero sí había determinados lugares donde se iba a levantar, ¿sí? Sí. Sí había determinados lugares, perdón. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Además de caminar. Además de caminar, y además había que circular, ¿no? Porque estaba estos famosos edictos o no sé qué corno de la junta militar, que no podías estar quieto, había que caminar. Y bueno, obviamente yo estaba en Capital, y el lugar de camino era Avenida Santa Fe. El lugar de levante era Avenida Santa Fe. ¿No se podía estar quieto en la calle? No. Bueno, una de las razones por las cuales las madres de Plaza de Mayo
empiezan a dar vuelta a través de no a través, sino alrededor de Sí. la pirámide, tiene que ver con esto, que no se podía estar quieto. Entonces ellas circularon, ¿sí? Entonces, había que caminar, caminaba, ¿sí? Y además había distintos códigos en cuanto a la vestimenta, ¿sí? Y en cuanto a, y además símbolos que esto también indicaba cuál era tu rol, ¿sí? Si eras activo, si eras pasivo, si eras versátil. Entonces, llevando el llavero de un lado, indicaba que vos sí tenías lugar para ir, porque obviamente tampoco se podía entrar en los hoteles alojamiento. Sí. Los símbolos decían un montón de cosas entonces. ¿Cómo? Los símbolos No te decían, escuché. los símbolos decían un montón de cosas. Los símbolos decían un montón de cosas, exactamente, exactamente. No solamente decía cuál era tu rol, sino que si tenías el llavero colgando, ¿sí? Y en general con las llaves hacia afuera, era que tenías lugar. Mirá. Era que tenías lugar. Ajá. ¿Sí? Entonces había un código. Además del llavero, también la ropa, ¿sí? Y el color de la ropa también hacía que cuál era tu rol y tu lugar, ¿no? Sí, hay todo me acuerdo que había todo un código en aquella época de lo que era levantar o no levantar y cuál era a quién levantabas o no levantabas. Ajá. Pero, si bien esto fue durante el proceso, ¿sí? O en términos de... además eran fiestas muy, muy privadas. Pensemos que la primer marcha del orgullo es 1984. Perdón, 1992, 1984 se crea la CHA. Perdón. 1984 la CHA, 1992 la primer marcha del orgullo. Ajá. Juan, ¿qué son tus risitas? Juan o Juana, perdón. No, Juan Alberto. Era así, juro que era así. Y esto, a ver, esto es bueno que se puedan reír, ¿sí? Porque, bueno, creo que estas cosas nos dan un aprendizaje y nos hace reflexionar acerca de lo que es la afectación de mis derechos, ¿sí? La afectación de mi libertad. Y otra cosa trágica y tremenda que había en aquella época era los edictos policiales. ¿Sí? ¿Qué eran los edictos policiales? Los edictos policiales había dos específicos, que esto eran el 2H y el 2F, ¿sí? ¿Qué significaban? ¿Te gustó lo de la llave, Juan? Bien. ¿Qué significaban? El 2H, o sea, la propia policía te levantaba, ¿sí? Y te llevaba preso, o el 2H, por hacer oferta de acto carnal en la calle. Ajá. Así es la letra, ¿sí? Y el otro por exhibición pública y vestirse con ropa del sexo opuesto. O sea que la expresión de género obviamente no existía, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto qué hacía? O sea que por ahí las chicas o chicos trans no tenían ningún tipo de visibilidad, eran altamente perseguidos y por supuesto eran altamente discriminados. ¿Sí? Hay un hecho muy, muy trágico, que
si bien después de la CONADEP, del informe de la CONADEP, ¿sí? Que define y determina todo lo que fue el proceso este de reencauzamiento de la nación, todo lo que fue con el tema de los desaparecidos, se sabe a través de uno de los integrantes de la CONADEP, que fue el rabino Marshall Meyer, ¿sí? Que hubieron 400 detenidos desaparecidos durante el proceso, ¿sí? Y estos detenidos desaparecidos, bueno, después hay todo un tema político que no voy a entrar, pero esto se lo comenta el rabino Marshall a Carlos Jauregui, todos sabemos quién es Carlos Jauregui, y él lo publica en su libro. Espera, yo estuve investigando. Eran 400 desaparecidos gays. Por LGBT, vamos a llamarlo LGBT, ¿sí? Ok. 400 personas integrantes de lo que hoy podemos decir el colectivo LGBT. Y uno va leyendo por ahí distintas declaraciones, fundamentalmente de chicas trans, y el nivel de burla, de sometimiento, de tortura, de violación en las comisarías, ¿sí? Ha sido atroz. Y hay un caso emblemático, por el nivel que tuvo el proceso, que es Florial Avellaneda. Florial Avellaneda hoy en día tendría mi edad, 60 años, ¿sí? Fue secuestrado, estuvo desaparecido. Sus padres tenían una alta militancia política y además el padre trabajaba en una empresa metalúrgica, pero esto, bueno, era así. Pero lo que yo, más allá de hacer el foco en la historia de Florial, el negrito Avellaneda, como le decían, ¿sí? Con 16 años, ¿sí? Aparece lo matan un mes antes, ¿sí? De que cumpla, creo que 15, 16, bueno, pero ¿cómo lo matan? Obviamente en un vuelo de la muerte, ¿sí? Pero cuando encuentran su cuerpo en la costa de Montevideo, constatan los médicos forenses que Florial no había muerto porque lo tiraron de un avión, ¿sí? ¡Wow! Florial murió porque lo empanaron. Con lo cual, perdón por la emoción, perdón, a Florial no, yo no lo conocí, pero siempre me impactó su historia, ¿sí? Pero a lo que voy es la manera de matarlo, ¿sí? Porque el empalamiento tiene que ver con lo salvaje, tiene que ver con lo aberrante, tiene que ver con la dominación, tiene que ver con la penetración, ¿sí? Con la penetración forzada, por supuesto, ¿sí? Con la violación, ¿sí? Entonces, esto era el contexto en el cual se vivía, el no hablar, el silencio, si lo dijo por algo será, ¿sí? Entonces, si lo dijo por algo será, ¿cómo ibas a decir que eras gay? Claro. ¿Cómo ibas a manifestar tu identidad?
si por un lado te iba a venir seguro el secuestro, porque así fue, o esto aberrante que le pasó a Floreal, al negrito, ¿no? Entonces, ¿sabía si él era gay? no, él era, por lo que estuve leyendo, hétero, estaba de novio, bueno, hoy sabemos que mucho eso no es seguro, garantía de, ¿no? Pero no, por lo que dice la historia no. Pero creo que pasa más allá de su condición o su orientación sexual. Comparto esto del análisis de cómo lo matan, ¿no? Claro. El saneamiento por matarlo. Y también, o sea, recuerdo, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas vienen a mi casa, en el 77, y se llevan a mi hermana y a mi padre, pues a los 15 días ellos son liberados. Eso es otra historia, ¿sí? Pero bueno, imagínense lo que vivieron durante estos 15 días. A mí, o sea, yo tendría 17 años, no me llevan, pero sí yo tenía un juego de naipes con fotos de parejas desnudas y teniendo sexo, ¿sí? 17 años, o sea que estaba en pleno resurgimiento de la sexualidad, en pleno hormona. Entonces uno de estos uniformados me agarra una de las tarjetas y me dice: vos sos un puto pajero. Pero con esa connotación de puto pajero, ¿sí? Y esto era el contexto, ¿sí? Esto era el contexto, o sea, la humillación en el colegio no era bullying como es ahora. Antes se le decía, como decía mi abuelita, te están cargando, te están gastando, ¿no? Había mucho, y los medios de comunicación también, ¿no? O sea, el papel era el tío solterón, para no decir el gay, ¿no? O los personajes que aparecían en televisión, ¿sí? De personajes totalmente amanerados, ¿sí? O sea, esa era la imagen que se transmitía del gay. Pero en la época de la dictadura, ¿sí? Obviamente, si hablamos de lo LGBT, por ahí lo que quizá había más exposición era la L y la G, ¿no? Pero ¿con qué cultura, no? Con cultura subterránea, con no poder expresar, no había lugares para ir a bailar. Creo que los primeros lugares, creo que Contramano es del 83, 84. Y eran todas fiestas privadas, ¿sí? Eran todas fiestas privadas. ¿Y tu familia lo sabía? Para que acá puso Fati, ya durante el último tiempo del proceso existían lugares en San Telmo ubicados en sótanos. Claro, es lo mismo, o sea, sí, Fati es correcto, ¿no? Durante el último tiempo del proceso existían lugares en San Telmo ubicados en sótanos donde nos juntábamos gays y lesbianas. Exactamente, recién casi al final del proceso, ¿no? Y de vuelta, sótanos, no era nada visible, era todo oculto, todo subterráneo, ¿sí? Claro. Me hiciste una pregunta, no, mi familia no lo sabía, creo que esto, obviamente, años de análisis hubo después,
pero sí, ¿no? O sea, había que mantener la imagen del hétero, ¿no? Claro, ¿Sí? O claro. de... Ujú. Sí, 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 ¿Y, sí. y tu familia se sorprendió cuando vos saliste del closet? ¿O cuando se los dijiste? Eh, no, 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 no. Mi familia, bueno, papá murió ya hace muchos años, ¿no? Pero mi madre lo sabe, mi hermana lo sabe, mis hijos lo saben, Mm, mis sobrinos lo saben, y mismo, bueno, como me conocés, ¿no? Yo tengo una participación a nivel laboral eh, de defensa y de reivindicar el derecho a hacer lo que soy, ¿no? sí, por supuesto. No, pero en realidad te lo preguntaba más por cuando decís en el colegio, por ejemplo, que no te hacían bullying, pero había burlas. ¿Esas burlas te las hacían a vos porque vos mostrabas alguna característica o era como... Por ahí, sí, por ahí alguna característica, yo, no sé, tampoco los jóvenes se rían, pero, pero por ahí la moda era usar zapatos con plataforma, ¿sí? Mm, Eh, y el pata de elefante, ¿sí? sí. Y en una época yo salí con un pata de elefante rosa, casi me matan, Mm, casi me matan, ¿sí? Eh, y también lo que usábamos, y no era un tema de hipismo, o sí, los mm, collares o las pulseras de mostacilla. sí. Entonces mi vieja me acuerdo un día y me dijo, ¿qué haces con ese collar de mostacilla? Sacátelo inmediatamente. Claro. Uh -huh. eh, pero sí, sí, creo que las familias, no, o sea, no había esta posibilidad de conversar, no había este nivel de apertura, por más que mi ambos viejos hayan eh, profesionales, de izquierda, Mm, con, había un nivel de comunicación muy, muy alto, pero esto no, de esto no se habla, ¿no? Como la película, claro. creo que es de Bender, ¿no? De esto no se habla. Mm, ¿Sí? Eh, y de esto no se habla, fíjate que inclusive hasta una de las primeras canciones que hoy en día representa claramente al colectivo, ¿sí? Y al amor del homosexual, es mm, Puerto Poyensa. Y Puerto Poyensa es recién del 81. ajá. Uh -huh. Bueno, después lo voy a ¿Sí? escuchar porque no, no la tengo. ¿Cómo no la tenés? ¿Por qué nació este amor? La de Marilina Rossi y Sandra Mianovic. Ah, sí, me suena, pero ¿Sí? no, no sé, no la tengo en Ok. la cabeza. Ok, Este, ok. bueno, le digo a toda la gente que está conectada que si te quiere hacer preguntas, que lo hagan, porque viste que se va conectando gente, así que quizás no Sí, saben. sí, sí. Cualquier pregunta la, la escriben ahí abajo y Luis responde. Eh, Dale. con respecto a cómo fue, no sé, tu vida durante la dictadura cívico-militar. En esa época, vos salías con hombres así como los conocías por lo oculto y después salías con mujeres a la vista, o cómo te relacionabas con la gente, o cómo expresabas. Tal cual decís.
tal cual decís. Y no estaba preparado ni yo nada. Tal cual decís. Y eso vos lo hacías como una forma de protección para vos o protección para tu familia o cómo no sé, ¿alguna vez lo pensaste? Oh, Si no lo yo querés creo que en responder, principio... No, sí, no. Creo que en principio no, porque me estaba mirando una pregunta ahí de Nico. Creo que lo hacía más que nada por una protección mía, ¿sí? Por una protección mía en todo sentido, ¿sí? Desde lo físico, desde lo emocional, ¿sí? Sí, básicamente desde lo físico y de lo emocional, ¿sí? Y por ahí quizá también tiene que ver con una locura. ¿Perdón? ¿Por qué decís por lo físico? Porque te podían llevar preso por ser de... ¿Qué hay? Sí. Okay. ¿Y por qué? Porque inclusive, ahora te respondo, Nico, porque inclusive, obviamente la SAP no existía, ¿no? Y si bien por ahí también tenías el levante por la calle, uno de los lugares de levante era los baños, ¿sí? Los baños de las estaciones de tren. Que si bien entiendo que hoy existe todavía, en aquel momento era el lugar. Era el lugar. ¿Sí? Claro. Acá Fátima dice, todos estábamos obligados a llevar una doble vida por protección. Entiendo que sí, entiendo que sí, ¿sí? Por eso lo que decía antes, ¿no? Por protección y protección emocional y física estoy hablando, ¿no? Sí. Por eso creo que han habido estos desaparecidos, por eso quizá este burdo episodio, hoy lo ¿sí? de sos un puto pajero, ¿sí? Y por ahí esta crueldad abominable contra el negrito Avellaneda, ¿sí? ¿Sí? Ahí, Nico, si podés Nicolás, volver a las preguntas. Sí, hice una pregunta. Pregunta, ¿cuándo se empezó a hablar de derechos humanos? No, cuando se empezó a hablar de derechos humanos, ¿se incluía la condición sexual? No, por lo que estuve averiguando, no. Yo creo, ¿y por qué no? Porque esto inclusive lo hablábamos ayer, que también esto a mí me sorprendió muchísimo, ¿sí? Hay una ley provincial, ¿sí? De 1986, o sea, ya estábamos en democracia, que hablaba de los derecho electoral de los electores, ¿sí? Ley provincial 1986, ¿sí? Que no soy abogado, pero entiendo que como orden prelado está por debajo de la ley nacional y más aún por debajo de la Constitución, pero debe cumplir ambas, ¿correcto? Sí. Entonces, si nos vamos al artículo 3º de esta ley, que habla de los que no podrán votar, ¿sí? ¿Me siguen todos? Estoy hablando de democracia ya. Sí. No me acuerdo quién estaba ya, no lo busqué quién estaba como gobernador. Arismendi, si no me equivoco, radical. En el 86 ya era Alfonsín sí, Alfonsín, sí. Alfonsín como presidente y Arismendi en provincia de Buenos Aires. Bueno, en su inciso H, I, J, no importa el inciso, adivinen quiénes estaban y que no podían votar.
Sí, con seguridad. Los homosexuales. Claro. Los homosexuales no podían votar. Por supuesto, esto fue ordenado por un decreto del 93, ¿sí? Hoy hay libertad de derechos, por suerte. Pero digo, estoy hablando del 86, que son 24 años, ¿no? O 34 años, o 24, no sé, no importa. Nada, no es nada, ¿sí? Sí. Entonces, si en una ley en plena democracia determinaba, ¿sí?, que los homosexuales, ¿sí?, Claro. no podían votar, y hace tan poquito tiempo, ¿sí?, que los homosexuales pueden donar sangre. Sí. Hace Sí. muy poquito tiempo. Acá busqué la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. O sea, o cualquier otra condición lo incluye, pero no está especificado, ¿no? O sea, solamente habla de sexo, no de orientación sexual. Bueno, hoy en día, por ahí me voy un poco de tema, pero aún hoy en día en Estados Unidos, ¿sí?, pueden echarte por orientación sexual. ¿Legalmente? Legalmente. En algunos estados de Estados Unidos, aún hoy en día, 2020, pueden echarte por orientación sexual. Wow. ¿Sí? Sí, wow. Inclusive a mí hasta el año pasado apliqué para una posición en el Banco de Londres, el Banco de Inglaterra, y un apartado era orientación sexual, con lo cual me sorprendió muchísimo, ¿sí? Sí. Pero un apartado fue orientación sexual. Por ahí un poco en respuesta a Nico, si no me equivoco, en el 1992, en Argentina, que adhiere a los tratados internacionales. Tampoco hace tanto, ¿sí? Con la reforma de la Constitución, perdón, que fue 92, 94, por ejemplo. El pacto, a partir del Pacto de Oliva, ¿de acuerdo? Con lo cual tampoco hace tanto tiempo, ¿sí? Entonces digo, si la CHA como movimiento se crea en el 84, la primer marcha es en el 92, ¿sí? Y los edictos policiales que estábamos hablando, ¿sí?, fueron... Nicolás dice no, 94. 94 que Nico. Debe ser la reforma de la Constitución. Debe ser la reforma de la Constitución, sí. Gracias, Nico. Los edictos policiales fueron recién en el 98. Nada, ¿sí? Nada. Entonces el edicto policial, ¿qué era? Ibas caminando por la calle, vení, y este vení era comisaría, era, ¿cómo se llama? Palacio, no es el Palacio, el Departamento Central de Policía, ¿sí? Te llevaban, gracias Nico, ¿sí? Y esto que le decía, que por ahí me fui de tema, ¿sí? Muchas veces el lugar de encuentro era el baño, y estando en los baños, resultaba que el de al lado, ¿sí?, era un poli. Y el resultado, lo voy a decir bruto, no acababa de placer, acababas de cagarse. Acababas en la cárcel, ¿sí? O detenido. ¿Sí? Y esto tenía que ver con los edictos y tenía que ver con el contexto moral, ¿sí?, que había, ¿sí?, con del reencauzamiento y el
yo te traigo a lo normal, se hablaba de lo que era normal. Si sos un desviado es que no sos normal, ¿sí? ¿O desviado de qué? ¿Cuál era el patrón? Claro. Una vez que te detenían, ¿qué sucedían? ¿Qué sucedía? ¿Te llevaban a la comisaría y qué? A mí cuando me detuvieron, yo recién había vuelto de Estados Unidos. Para colmo, yo venía con la cabeza Abierta. Sí, abierta, enquilombada, ¿no? Entonces, al menos a mí me acuerdo, me llevaron al departamento central de la policía, ahí en Moreno, y no sé por qué me dejaron hablar con mis padres. ¿Sí? No, estoy leyendo. No, Fati, a mí me llevaron al departamento de policía, no a toxicomanía. Toxicomanía por ahí la llevaban a las chicas trans, ¿sí? Pero no. Esto lo que estás planteando, no. A mí literalmente, y por ahí a otra gente que conocí, lo llevaban allá a Moreno, al departamento central. Sí. Me tuvieron solamente la noche, ¿sí? Solamente la noche pude hablar con mis padres y al día siguiente me soltaron. Claro. La pregunta es como, sí, te llevaban, ¿no? ¿Te detenían y en un momento decidían que te liberaban o sucedía algo o te labraban un acta y entonces te liberaban? Como... No, a mí me labraron el acta, me hicieron los deditos, sí, y como un preso, me llevaban, claro, te llevaban preso. Claro, ¿sí? Pero cuando terminó eso, ¿te liberaron o después de eso pasaste la noche? Digo, no sé, el edicto decía que las personas tienen que pasar 24 horas detenidas, 12 horas. El edicto decía eso, como mínimo tenías que pasar una X cantidad de tiempo, ¿sí? A ver, digo, a mí me soltaron, literalmente me soltaron, o al menos era la terminología que usaba en aquel momento, porque, bueno, llamaron mis padres y yo tenía un compañero de la primaria, de la secundaria, perdón, cuyo padre tenía un cargo importante en Policía Federal, lo llamaron y me soltaron. Pero bueno, así más o menos también se manejaban, ¿no? Claro. Pero, a ver, sí, o sea, sí el tratamiento de delincuente me lo dieron. ¿Sí? Sí. Sí, el tratamiento de delincuente me lo dieron. Acá Fátima dice que a ella la llevaron a Toxicomanía, ubicada en Avenida Madero, Independencia, y te hacían tocar el piano. Sí, los deditos. Ah, ok. Sí, tocar el piano era a los deditos. Ah, mira. Y después dice, por averiguación de antecedentes. Ah, te llevaban como por averiguación de antecedentes. Sí. Cuando hacían la averiguación, ahí te liberaban, supuestamente. Depende. Depende, ¿no? Depende. Sí, y cuando Fati, era un derecho... no, perdón, porque dice Fati, era un derecho que tenías que hacer una llamada. Hoy podemos decir que era un derecho. En aquel momento no existían los derechos. Claro. Exactamente, no existían los derechos. Sí, y cuando terminó la dictadura cívico-militar, durante los primeros años, ¿seguían existiendo esos edictos? ¿Igual te llevaban detenido? ¿Cómo era? ¿O eso sí, no? Ahí Juan hizo una pregunta, ahora te respondo a vos, Juan. Le respondo a Marce. A ver, fue aflorando, ¿no? O sea, fue bajando un poco el nivel de represión. Por ahí, ¿por qué? Porque se fueron logrando y alcanzando
muchos derechos, ¿sí? En términos de identidad, y luego que culminaron con estas dos leyes que marcan historia, la ley de matrimonio y la ley de identidad, ¿sí? Pero en aquel momento seguía habiendo el bullying, seguía en la facultad. Yo recuerdo, yo empecé la facu en el 81, sí, a ver, sí, 81, hice la colimba en el 80-81, sí, fui correcto. Y de esto no se hablaba tampoco, del tema de la diversidad no se hablaba. En psicología, o sea, estas cosas en psicología no existían. ¿Y cómo fue? Perdón, poquito tiempo. Te hago una pregunta que me voy a extender un poquito y después le respondemos a Juan. Pero acabas de decir, hiciste la colimba en el año 80-81. ¿Cómo fue hacer la colimba durante la época de los militares siendo homosexual? A ver, recordemos un poco lo que yo decía, ¿no? O sea, yo nunca, en aquel momento no expresaba mi identidad, obviamente, o mi orientación, ¿no? Pero los términos que se usaban dentro de la colimba eran estos putos de mierda, vos puto, a ver, puto en el mayor agravio posible, ¿no? La mayor descalificación posible, puto de mierda, ¿sí? Con lo cual era medio no fácil, si bien no me acuerdo que un sargento me tiró los galgos. Por supuesto que acá no pasó nada, ¿no? Claro. Pero un sargento me tiró los galgos, inclusive ahora voy ahora vamos con tu respuesta, Juan. Inclusive parte de la revisación médica previa, y uno de los incisos que había para salvarte la colimba, el primero era que había que abrir las nalgas, ¿sí? Y no era solamente por hemorroides, ¿no? Era para detectar el estado, perdón, el estado de tu actividad, el estado de tu actividad, ¿sí? O el estado de tu cola. Eso por un lado. Y aquellas personas que tenían una condición sexual muy exacerbada en términos de homosexualidad, había un inciso, no me acuerdo, por el cual te daban inútil todo servicio. Y entonces quedaban excluidos del servicio militar. Quedabas excluido del servicio militar. Mira, bueno, respondámosle a Juan porque nos vamos a Juan, vamos a Juan. ¿Tu familia sí, Juan. pareja o novio tuyo? ¿Cómo lo tomaron? Lo tomaron bien. Tanto mi madre como mis hijos o mi familia, nunca tuve ningún tipo de objeción. A ver, inclusive hasta siempre cuento una anécdota, que cuando todo este proceso a mí me hace salir del closet, porque parte de esto tiene que ver cómo me querrán, me seguirán queriendo, ¿sí? Me seguirán aceptando como soy. Un gran amigo mío, ¿sí? En su momento su conducta era de mataputo, ¿sí? Cuando me pregunta, ¿por qué, Luis, estás mal? ¿Qué es lo que te pasa?
¿qué es lo que te pasa, Luis? ¿Por qué te veo tan mal? Le digo, mira, te quiero decir una cosa. Viste que yo todo este tiempo estaba diciendo que estaba mal por mi relación con Juana, ¿sí? Que no estoy hablando de mi mujer, estoy hablando de una tercera. Bueno, Sí. te quiero decir que Juana no es Juana, sino Juana es Juan. Me miró, me abrazó y me dijo, Luis, si vos sos feliz, yo te quiero. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que eso me parece un mensaje, a mí obviamente me impactó, me emocionó, pero me parece que es un mensaje de sinceridad, ¿sí? Claro. Donde te dicen, no me importa con quién te acostás, me importa lo que sos vos, ¿no? Sí, Y esto es, creo, lo que... además Sí, de la tranquilidad, ¿no? Como vos lo podés decir y como todo eso que vos creías que te iban a juzgar o algo, no está sucediendo. exactamente, ¿no? Te da tranquilidad, te da serenidad. Por eso digo que todos estos años vividos en época de dictadura han sido nefastos en todo sentido, ¿no? O sea, y a todas las letras del colectivo, porque si bien se hablaba del puto, se hablaba de la tortilla, ¿sí? Las chicas o chicos trans no existían, ¿sí? No existían. Y hay varios casos, ¿no? Acá en Capital, y casos de chicas que estuvieron detenidas en centros en el Vesubio, en el Pozo de Bernal, y que después salieron, por suerte, pero las aberraciones y las vejaciones que contaban, que narraron, imaginémonos, ¿no? Sí, Sí, del cautiverio. Con lo cual, creo que esto de encauzar me parece tan siniestro, ¿no? Que era parte, a ver, Juan, ¿y qué le Juan dirías a dice, los hombres que están en... Sí, dale. ¿qué le dirías a los hombres que están en tu misma situación y siguen con sus señoras y llevan su doble vida? Te digo que tenés 1 minuto para responderle. Ay, Juan, qué pregunta te tiraste como para cierre. Primero no los voy a juzgar, ¿no? O sea, cada uno hace lo que puede hacer, ¿sí? Pero en este que cada uno hace lo que puede hacer, creo que lo principal es pensar cómo estás afectando la libertad y la felicidad del otro. ¿Sí? Entonces, algo que yo me digo siempre en términos de gestión de personas, bueno, vos sabés cómo laburo para que la gente trans pueda estar incorporada a una empresa, ¿sí? En un trabajo formal. Lo que yo siempre me digo, ¿quién soy yo para negarle el trabajo a otra persona? ¿Sí? Y acá me diría, ¿quién soy yo para negarle la felicidad a la otra persona? Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que esto de llevar una doble vida, cada uno tendrá sus razones, ¿sí? Por eso yo no me voy a poner en el maestro de decir, vos tenés que hacer esto, pero sí pensá, sí reflexioná, ¿por qué le estás impidiendo a la otra persona de ser feliz? Buenísimo, muchas gracias. Tenemos 10 segundos, así que te agradezco muchísimo la conversación de hoy. Muchas gracias.